Listo. Bueno, para comenzar tenemos el capítulo 2 correspondiente al análisis de circuito por Paul Zambrano. Entonces, tenemos como problema inicial tenemos el problema 9 de la sección 5.4, página 163 del libro de Boylestad. Dice, determina la corriente I para B y B1 para la red de la figura 5.79. Tenemos aquí la figura. Entonces aquí como fórmulas tenemos la ley de Ohm, que se basa por estos triangulitos y las fórmulas. Entonces para sacar la intensidad de corriente eléctrica sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Sacamos los datos. Como es un circuito en serie, las resistencias y los voltajes se pueden sumar. Y los voltajes se pueden sumar como está aquí indicado. Entonces voltaje total es igual a 3.96 kilo ohmios. La resistencia total es igual a 13 voltios. Entonces aquí tenemos, reemplazamos en la fórmula, sería corriente eléctrica es igual a 3.28 miliamperios. Para el voltaje 1 sería despejar B de la fórmula, sería B1 es igual a intensidad por resistencia. Aquí cambiamos este valor y ya lo encontramos, y aquí está el otro valor. Sería voltaje 1 es igual a 7.22 voltios. Para el siguiente problema es el problema 17 de la sección 6.4, página 207. Dice 17. Para la red de la figura 6.83. Dice A, encuentre la corriente eléctrica I. Determina el voltaje B y calcule la corriente fuente IS. Tenemos aquí la figura. Entonces aquí también tenemos la ley de Ohm como punto principal. Dice encuentre la corriente I. Tenemos el voltaje de 4 kiloamperios. Tenemos la resistencia total de 24 voltios menos 8 voltios. Y la resistencia total es igual a 16 voltios. Reemplazamos en la fórmula de intensidad. Entonces, y corriente eléctrica o intensidad es igual a 16 voltios sobre 4 kilo ohmios. Tenemos que es igual a 4 miliamperios. Como la B determina el valor de B, el voltaje es igual a 24 voltios. Y como punto final C, tenemos la corriente de la fuente IS. Aquí también usamos la ley de Ohm, despejando la corriente. Entonces aquí tenemos la corriente IS es igual a 24 sobre 10 kilo ohmios más 4 miliamperios de la fórmula anterior que ya lo hicimos, y más 24 voltios sobre 2 kiloamperios. Los 24 voltios sería de aquí sobre los 2 kiloamperios. Entonces tenemos una corriente eléctrica IS de 18.4 miliamperios. Como siguiente punto tenemos el problema 11 de la sección 7.2 del libro, página 247. Dice A, encuentre la corriente corriente I. Encuentre las corrientes I3 e I9. Encuentre la corriente de la fuente I8 y encuentre el voltaje VAB. Aquí tenemos la figura. Entonces aquí tenemos, encuentre la corriente. Aquí podemos usar el método de diagrama de bloques. Usamos R' es igual a estos valores. Usamos R' es igual a 2 ohmios. Aquí usamos R2'. Nos da un total de 5 ohmios, haciendo todos estos resultados. Entonces para la resistencia total sería R igual a 1 por todos estos. Entonces la resistencia total es igual a 5 ohmios. Aquí tenemos todos los procedimientos hechos. Entonces aquí usamos la ley de Ohm. Entonces despejamos la corriente eléctrica, voltaje sobre resistencia total. La resistencia total ya la calculamos anteriormente, es igual a 5 ohmios. El voltaje es de 80 voltios, aquí está como muestra en la figura. Entonces la intensidad de corriente eléctrica es igual a 16 amperios. Entonces encuentre B, dice B, encuentre las corrientes I3 e I9. Entonces como aquí tenemos IR2 es igual a intensidad sobre 2, sería IR2 es igual a 16 voltios sobre 2, nos da un total de 8 amperios. Aquí tenemos I3 es igual a I9. Como I3 es igual a I9, entonces podemos calcular con IR2, lo pasamos acá. Sería 8 amperios sobre 2 es igual a 4 amperios. I3 e I9 es igual a 4 amperios ambos.
Entonces nos muestra el siguiente literal C. Encuentre las corrientes de la fuente I8. Entonces aquí usamos sería I8 es igual a estos cálculos. Ya, entonces sería I8 nos da un total de 1 amperio. De ahí como punto final nos da, dice D, encuentre el valor VAB. VAB es igual a I9R por R9. Sería corriente de la corriente 9 por resistencia 9 menos I8 sobre R8. Entonces realizamos sus respectivas operaciones. Nos queda 16 menos 16 voltios menos 2 voltios. Nos da VAB es igual a 14 voltios de esta figura. Entonces también tenemos las simulaciones hechas en Multisim. Este sería el del diseño 1. Corremos las simulaciones. Tendríamos aquí está 18.6 voltios. La corriente, aquí tenemos el multímetro. Aquí está la corriente que pasa por todo, sería en amperios. Aquí tenemos en voltios y en amperios, nos da un total de 3.824 miliamperios. Sería para el diseño número B. Tenemos aquí, lo simulamos primero. Ya, listo. Para este lo simulamos. Tenemos este tipo de circuito del problema número 2 que nos dio y entonces lo simulamos. La corriente que pasa por aquí es 24 voltios. Igualmente viene en el multímetro, nos da un total de menos 24 voltios. Pasándole por acá, también aquí sería 0 porque es la conexión a tierra. Y por último, para el último simulamos el siguiente circuito, 40 voltios. Aquí tenemos la resistencia de 0 voltios, 16 voltios. Si ponemos en amperios también. Y aquí simulando tenemos también en el multímetro menos 40 voltios. Y ese sería todo. Muchas gracias.